y soluciones. En menos de 13 días ya suman 4 las personerías jurídicas de organismos no gubernamentales cancelados con el voto de la bancada sandinista en la Asamblea Nacional. Este miércoles le correspondió a Hagamos Democracia, que tenía como presidente al ex concejal Luciano García, quien se encuentra en el exilio, y seguidamente la aplanadora castigó al Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENIT, que encabeza la doctora Vilma Núñez de Escorcia. Desnaturalizado su objetivo para los cuales se fundó. Se ha convertido en un organismo para triangular dinero, para fomentar la desestabilización del intento de golpe de Estado. Se dedicaron a defender a los torturadores, se dedicaron a defender a los asesinos, se dedicaron a defender a todo aquel que estableció tranques. El Ministerio de Gobernación, el Departamento de Registro y Control, hace un informe basado en la ley que le faculta investigar y nos manda la solicitud de cancelación. Esa es una regla del juego recta, normal. Eso es lo que estamos aplicando aquí. Los 2 decretos legislativos se aprobaron de forma independiente, pero en ambos la votación alcanzó los 70 votos. En un proceso penal que se realiza actualmente en órganos jurisdiccionales de nuestro país, se investiga a la asociación Hagamos Democracia por financiar a delincuentes que mantenían tranques en distintos municipios del país. La cancelación de la personería jurídica fue rechazada por el Partido Conservador, Yátama, y el Partido Liberal Constitucionalista, PLC. Pero es que no se trata de que si somos o no compatibles ideológicamente. Se trata de que este organismo, esta ONG, está adscrita a muchísimos organismos internacionales que defienden los derechos humanos a nivel mundial. A partir de el cambio, el giro que dio Nicaragua el 18 de abril, que algunos lo llaman golpe de estados, nosotros le llamamos el despertar de una nueva Nicaragua que va a luchar y a defender sus derechos sociales, políticos y de derechos humanos. El CENIT ha acompañado directamente a más de 10.000 personas, entre víctimas y sus familiares. La doctora Núñez, con su equipo, realmente ha defendido a todos los nicaragüenses, sandinistas, liberales, conservadores, campesinos, mujeres, indígenas. Estamos pasando, además de reprimir a los ciudadanos, ahora son organizaciones. Pero también tiene que ver, me parece a mí, con que el gobierno norteamericano anunció hace un par de semanas que vendrían $4 millones adicionales para defender los derechos humanos y promover la democracia. Y creo que ellos están actuando para impedir que hayan receptores ya calificados y están tratando de evitar pues, de que se reciban esos recursos adicionales para la defensa de los derechos humanos y la promoción de la democracia. El 29 de noviembre, los diputados sandinistas cancelaron la personería jurídica del Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud, CISAS. El 11 de diciembre, al Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas, IEP. Y 24 horas después, al CENIT y Hagamos Democracia. Claudia Rivas, Acción 10. Desde el pasado 29 de abril hasta hoy 13 de diciembre han pasado 14 días en los que los diputados sandinistas de la Asamblea Nacional han trabajado arduamente para arrebatarle la personería jurídica a 4 organismos en Nicaragua. Estamos hablando, para hacer el recuento preciso, sobre CISAS, IET,
Hagamos Democracia y CENIT. Estos dos últimos le fue quitada o cancelada la personería jurídica el día de ayer en el hemiciclo de la Asamblea Nacional. Hoy vamos a abordar ese tema, exactamente la suspensión de la personería jurídica a las ONG en Nicaragua. Además de estas 4, se sabe extraoficialmente que hay una lista más de organizaciones que van a ser castigadas por la planadora sandinista en la Asamblea Nacional. Odili Vargas hoy nos acompaña también en este tema y tenemos invitados de honor. Así es, también vamos a valorar los pros y los contras de estas decisiones. Vamos a estar conversando con Juan Carlos Arce de el CENID y también está con nosotros el doctor Manuel Urbina Lara, nuestro abogado, y también Pablo Cuevas de la CPDH, otro de los organismos de derechos humanos que ha estado trabajando, ¿verdad?, ante la situación en nuestro país. Quisiéramos empezar con Juan Carlos a comentarnos un poco sobre esta situación. Ya ustedes habían previsto esta decisión de la Asamblea Nacional y sobre todo de la bancada sandinista. Buenos días. Sí, buenos días. Definitivamente ya lo teníamos previsto, ya era algo esperado, no nos sorprende, tampoco nos intimida. Nos daría vergüenza recibir algún reconocimiento de esa Asamblea Nacional que ha sido cómplice de toda la represión que ha habido, ¿verdad? Y ahí queremos ser categóricos. Desde hace meses nosotros habíamos intentado, desde marzo, obtener la constancia de legalidad y desde marzo se nos venían imponiendo requisitos adicionales cada vez que llegábamos. Y marzo todavía no estamos en la crisis. Todavía no. Hasta 15 requisitos adicionales fuera de los que están en la ley de cara a obstaculizar la obtención de la constancia. Definitivamente el Ministerio de Gobernación ha actuado de mala fe. La Asamblea Nacional no ha cumplido los procedimientos adecuados, nos ha dejado en indefensión, haciendo una analogía con los presos políticos. Es decir, a los presos políticos ha habido todo un esfuerzo para dejarlos en indefensión total, prácticamente no se les ha escuchado, igual a nosotros. Definitivamente, como te digo, es una decisión que no nos sorprende y quiero ser enfático, que no nos amedrenta tampoco. ¿Cuánto tiempo tenía el CENID de ir trabajando en nuestro país o de trabajar en Nicaragua? 28 años, casi 29. Habíamos obtenido de manera consecutiva, sin mayor problema, 26 constancias de cumplimiento de legalidad, ¿verdad? Nosotros hemos entregado de manera adecuada, hemos cumplido con las formalidades que te señala la ley 147, pero en este momento no es cuestión de legalidad, esta es una decisión política. La Asamblea Nacional actúa como verdugo del régimen de la pareja presidencial. Entonces, como te digo, no es cuestión de legalidad, es cuestión de un ataque directo, no solamente, y un mensaje, no solamente a nosotros como CENID, sino a todos los defensores de derechos humanos, a los periodistas independientes, es decir, porque somos los defensores y las defensoras de derechos humanos, con los periodistas que en esta etapa de la represión hemos sido la voz de la gente, es decir, el canal por el cual la población de Nicaragua se entera de las barbaridades que comete este régimen criminal y asesino. Y yo solamente referir un poco a lo que señalaba la diputada el día de ayer, que dice que nosotros hemos defendido a los asesinos. Hemos defendido y hemos acompañado a la familia de Alvarito Conrado. Hemos defendido y acompañado a más de 70 familias de asesinados. Y en ninguno de esos casos ha habido ninguna investigación. Ninguno de los policías y paramilitares y operadores políticos del partido que hoy nos desgobierna está preso, ¿verdad? Y es por eso que nos quitan la personalidad jurídica. Es por eso, no es por el tema de la legalidad, porque aquí no hay Estado de Derecho, es una decisión política que ejecutan estos señores que son cómplices de los verdugos que nos gobiernan. Hay otras expresiones también que se defendía como derechos humanos solamente a un sector, no al otro sector, que en este caso pues se mencionaba un poco la familia de los policías también fallecidos. ¿Eso es cierto? No es cierto, las puertas del CENID han estado abiertas en estos casi 30 años para todos, incluyendo, yo cuando entré al CENID todavía recuerdo haber visto desfilar a diputados del Frente, que hoy son diputados del Frente Sandinista. Antes de eso, incluso la misma señora doña Rosario Murillo, el mismo Daniel Ortega, es decir, todos ellos desfilaron y entraron. El CENID es una institución de puertas abiertas y en algo no se equivoca, nosotros no somos neutrales. ¿Sabes por qué no somos neutrales? Porque los defensores de derechos humanos estamos al lado de las víctimas, de los que son violentados por
por el poder absoluto. De tal manera que nosotros no somos neutrales, pero sí somos veraces. Esta avalancha, ustedes tal vez la vieron venir más agudamente con relación a negarse hace pocos días el permiso a una marcha que ustedes solicitaron y que encabezaban, como todos los años, los 10 de diciembre, con relación a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Sí, así es. Nosotros solicitamos el permiso, recurrimos en varias ocasiones a la Policía Nacional para que nos dieran respuesta. Nos decían, está en revisión. Así como nos decían con la constancia de legalidad, está en revisión su expediente, está en revisión, obviamente estaban preparando los argumentos para aniquilarlos, para aplastarlos. Porque este es un intento de aniquilar al CENIT, pero pues es un intento equivocado, así como todo lo que han hecho en estos 8 meses de represión, para darle vida a un relato que nadie cree, ¿no? Donde los asesinos son las víctimas. Doctor Urbina Lara, ¿cómo defiende de qué se puede sostener una organización, una asociación, una ONG de cara a todo esto que está sucediendo, de quitarle o cancelarle la personería jurídica? ¿Hay respaldo por parte de la ley? Teóricamente, pues prácticamente ya sabemos que son cosas distintas. Bueno. Bienvenido a Acción 10 en la mañana. Gracias Odilí, gracias a todos. Me enorgullece estar acá compartiendo con estas personalidades. Buenos días a todos los que nos ven, un abrazo a todos. ¿Tendría respaldo la institución, me refiero al CENIT, si, como lo dijo acá el señor representante del CENIT, estuviésemos en Estado de Derecho? Las leyes ahí están, y precisamente esas leyes son las que se han violentado en este proceso anómalo. ¿Por qué es anómalo? Porque no solamente se violenta el debido proceso, y cuando me refiero al debido proceso me refiero al proceso administrativo, sino que también se han violentado garantías constitucionales, la presunción de inocencia, relacionarlos con delitos sin tener ningún sustento legal, como por ejemplo una sentencia. Ni siquiera hay una acusación formal. Cuando me refiero también a que no le dan oportunidad. ¿Por qué se violenta la garantía constitucional? Porque no le dan oportunidad a un ulterior recurso. No le dan la oportunidad a recurrir ante una resolución administrativa. ¿Qué es lo que sucede en este proceso administrativo que está plasmado en las leyes? Si determinada ONG está incumpliendo, se le abre un proceso administrativo y se resuelve sobre ese incumplimiento. Eso le da oportunidad a la ONG de recurrir ante el ministro y posteriormente incluso recurrir de amparo. Claro que esto no es expedito como se hizo el cancelar la personalidad jurídica de urgencia, del CENIT. Esto lleva, este proceso administrativo es tedioso y es largo. Entonces por eso es que se busca el camino más rápido, que es hacerlo expedito, hacerlo express, violentando el debido proceso administrativo y violentando pues garantías constitucionales. Ante esta situación, ya que se va a publicar en la Gaceta, me imagino, ¿verdad? Se va a publicar la cancelación de la personalidad jurídica del CENIT, cabe el recurso de amparo. Pero ya sabemos que el recurso de amparo va ante otra institución, como es la Corte Suprema, donde no creo pues que le den el debido trato a este recurso, y ahí va a estar en espera de algún momento a conveniencia ya de los que dirigen todos estos movimientos absurdos. Son movimientos cantinflescos, irracionales totalmente, que no abonan en nada a la tranquilidad del país, a la bienandanza del país, no abonan en nada a una reconciliación, no abonan en nada a dar una imagen de que aquí existe un Estado de Derecho. Los que están detrás de todo esto, estos señores que han aprobado esta cancelación de la personería, estos señores son señores retrógrados. O sea, hay una gran diferencia entre la ONG y ellos. La ONG, en este caso el CENIT, son organizaciones que son centinelas de los derechos humanos de los nicaragüenses, centinelas gratuitos,
centinelas gratuitos, porque ellos dependen de ayuda internacional, no son parásitos de los nicaragüenses. En cambio, estos señores que han cancelado la personalidad jurídica de los nicaragüenses son parásitos. ¿Por qué? Porque no por el hecho de ser diputados o ser funcionarios, sino que lo que ellos generan, lo que ellos producen, ¿ya? No es productivo para el país, solo producen maldad, solo producen fechorías, ¿no? O dan la pauta para que se cometan fechorías. Doctor Urbina, esta situación de cancelación de personería jurídica se podría revertir. ¿Cómo estarían funcionando? También Juan Carlos, quizás más adelante nos comenta, ¿seguirá el CENID? Esto quiere decir que va al cancelar personería jurídica, las funciones de CENID no continuarán en Nicaragua. Doctor Urbina, primero. Si hablamos de Estado de Derecho, se podría revertir. Ya lo planteé al inicio de mi intervención, sí, de que podrían, como se están violentando el debido proceso administrativo, ¿eh? Y eso trae como consecuencia también la violación de garantías constitucionales, como la presunción de inocencia, ¿ya? La negación de recurrir, ¿ya? De interponer un recurso ante una resolución administrativa. Esto es objeto de un amparo, ¿no? Ante la Corte Suprema, es objeto de eso, y hay un término, tengo entendido que son 30 días, una vez que se publique en la Gaceta, pues la cancelación de la personalidad jurídica del CENID. Entonces el CENID está en todo su derecho de recurrir de amparo, y lo va a hacer, ellos tienen gran experiencia en ese sentido, pues, y además una gran capacidad. Una cosa es que vos invoques ese derecho, y otra cosa es que te lo quieran conceder, pero para dejar un antecedente está bien que lo hagan, ya que lo hagan para dejar un antecedente, y como se lo hemos dicho anteriormente, ir documentando todo, porque esto tarde o temprano va a llegar a ser sancionado. Tener su propio expediente. Va a llegar a ser sancionado. Y eso que andan amenazando, y que te voy a matar a tu hijo, que te voy a quitar tus propiedades, que te voy a... no anden soñando, esos sueñitos ya que se les quiten, ¿ya? Pongan los pies sobre la tierra, deberían ya más bien de ponerse de rodillas y pedirle perdón a este pueblo, ¿ya? Irse a Tablufil sobre esa carretera que han hecho, irse a Tablufil de rodillas pidiéndole perdón al pueblo de Nicaragua. Eso es lo que deberían estar haciendo, no amenazando ni jugando aquí de matones y de fantoches, que aquí no impresionan a nadie, ni a los niños chiquitos impresionan. Juan Carlos. El CENID va a continuar. Recientemente, el 9 de diciembre, se cumplió 20 años de la declaración de defensores. 20 años ya, Pablito. Sí. El 9 de diciembre, esa declaración de defensores emitida por las Naciones Unidas dice que todas las personas, de manera individual y de manera colectiva, tienen el derecho y el deber de defender derechos humanos. Es decir, aquí para ser defensor de derechos humanos no necesitas, es decir, tener el paraguas de una organización. Es decir, la calidad de defensores te lo da tu compromiso, y a nosotros nos quitaron la formalidad, pero no nos quitaron ni la gana, ni el entusiasmo, ni el compromiso por seguir trabajando y denunciando todas las atrocidades de esta gente. Y vamos a continuar. Pablo, la línea del CENID es una línea que sigue también, es paralela a la línea de la CPDH en relación a la defensa inminente de los derechos humanos de los y las nicaragüenses. En este sentido, cuando se toca a un organismo de derechos humanos, por supuesto se está tocando a esa línea de defensores. Mira, bueno, en principio nosotros, pues el día de ayer, desde que tuvimos el conocimiento de esta barbarie, nosotros pues emitimos un comunicado donde nos solidarizamos con el CENID y hacemos propia lo acontecido, pues. Y por supuesto reflexionamos, llamamos a la reflexión a las autoridades sobre estas situaciones de atropello a los derechos de los ciudadanos, porque al cancelar la personería al CENID no simplemente están tocando al CENID, sino a una gran cantidad de pobladores que requieren de los servicios gratuitos del CENID, pues entonces es una afectación al pueblo nicaragüense, pues. Sí. Entonces en ese sentido, por supuesto, nosotros CPDH, pues como lo hemos dicho de manera reiterada, pues tenemos casi 45 años de existir y hemos estado en situaciones parecidas, pues en los años 70, en los años 80, y pues casualmente un día de esto recordábamos cómo, y mirábamos algunas fotos cuando en 1984
fuimos invadidos por personas del oficialismo de ese momento, nuestras oficinas, y fuimos saqueados, se dañaron expedientes, etcétera, etcétera. Entonces, estas actitudes, desgraciadamente, son acciones características de los regímenes opresores que no toleran y no quieren entender que el trabajo de las organizaciones de derechos humanos es frente al Estado. O sea, los organismos de derechos humanos no critican, no hacen señalamientos porque quieren hacerlo o quieren ganarse enemigos, no, porque esa es nuestra labor. Y reiteramos, el trabajo de toda organización de derechos humanos es frente al Estado. Pues entonces, si no lo hace, pues toda organización que no hace eso, toda organización de derechos humanos que no hace eso, se está desnaturalizando. Entonces nosotros, igual que lo ha venido haciendo el CENID, pues tenemos que hacer señalamientos y críticas producto de la información que nos lleva el ciudadano que llega ahí y llega con sus derechos vulnerados y pide a una institución que haga algo. Y entonces quien está vulnerando derechos humanos en este momento es el Estado, es el gobierno, entonces hay que hacer esos señalamientos. Pues nosotros, igual que el CENID, pues estamos llenando los requisitos que el Ministerio de Gobernación, a través de la instancia correspondiente, nos ha pedido, y también desde hace meses se nos ha venido postergando la elaboración de la constancia, y por lo tanto pues nos sentimos que podríamos estar en esa misma línea. Exactamente. En esa misma línea de atropello, diría yo, sí. Porque en realidad legalidad no hay, legitimidad mucho menos, pues. Y desgraciadamente desde hace mucho tiempo, nosotros llevamos muchos años haciendo el señalamiento de cómo se ha vulnerado el Estado de Derecho. Una muestra de eso fue lo de ayer, pues nunca había sucedido eso, ni en los peores tiempos de la dictadura somocista, ni en los peores tiempos del primer capítulo de la actual dictadura, pues. Sí. Pero esa es la realidad con la que estamos batallando, y nosotros seguiremos haciendo nuestro trabajo, no nos intimidará, pues, y nos debemos a los y las ciudadanas, y seguiremos actuando en esa línea. Sí, exactamente, es a ese punto que quería llegar en este momento de la entrevista. Ustedes están conscientes, por lo que acaba usted de expresar, que la CPDH puede ser una de las organizaciones que vaya directo, ¿no?, a la guillotina de reconciliación que ejecuta el tribunal o que ejecuta el poder legislativo en Nicaragua. Por supuesto, seríamos ingenuos descartar esta posibilidad. Decía de que pues, no nos han librado la constancia. Igual que todos los años nosotros, CPDH se constituyó en 1977, pero comenzó a trabajar desde 1974. Y siempre hemos venido reuniendo los requisitos de legalidad, siempre se nos ha venido librando la respectiva certificación o constancia, y hemos venido, porque siempre hemos sido transparentes en suministrar la información que nos ha requerido la instancia contralora, ¿verdad? Y hemos reunido requisitos, pues entonces de repente que se haga señalamiento, entonces lógicamente tenemos que concluir con que sería una actitud de represalia, pues por hacer nuestro trabajo, seguir haciendo lo que hemos venido haciendo durante 45 años. Ya se había visto con la crisis también de nuestro país, otros defensores de derechos humanos que también, unos están todavía privados de libertad, otros han ido al exilio, entre ellos don Álvaro Leiva también, que fue uno de los defensores de los derechos humanos, pero ahora está con la cancelación de personería jurídica. Ustedes como CPDH sería ya en Nicaragua el único organismo que quedaría legalmente instituido o con personería jurídica. Sí, en este momento... ¿No hay otro? No, está la NPDH, pero hay un limbo, sí, pues, en cuanto al trabajo acá propiamente acá en Nicaragua. Efectivamente, pues somos la única organización con personería jurídica y visible, un trabajo bastante visible que quedaríamos, pues, pero nosotros ayer estábamos en un proceso de reflexión respecto a lo ocurrido con el CENID, y pues reiteramos que no descartamos ninguna de las posibilidades, pero sí concluimos todos con algo, y es que pues, vamos a seguir trabajando como lo hemos venido haciendo.
porque, reitero, lo hemos hecho durante 45 años y tenemos ese deber, esa obligación, y esa es la razón de ser nuestra. Sí, para la celebración que se iba a realizar una marcha también de cara a los 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ustedes o diferentes organismos de derechos humanos también fueron, hubo bastante presencia policial. A mí me tocó pasar por la CPDH y estaba pues bastante vigilada ahí para evitar, según verdad algunos, la marcha que se podría haber hecho. Esto era un preámbulo de lo que se estaba solicitando, lo que se podría haber solicitado ante la Asamblea para quitar personería jurídica. Sí, nosotros estamos claros de que producto de nuestro trabajo, pues, como se dice popularmente, hemos chimado zapatos, hemos chimado pies, y entonces eso molesta, pues estamos hablando de un régimen que tiene la piel muy sensible y que es muy sensible y le molesta la crítica, el señalamiento, siendo que no debería de ser así, porque quien te hace señalamiento seguramente es para que mejores, pues para que corrijas, hagas la corrección. Entonces ante eso la reacción ha sido la represión, eso de poner, como bien lo decía, la mañana del 10 de este mes, pues se estaba conmemorando los 70 años de la declaración de un paso tan importante para la humanidad como es la declaración de los derechos humanos. Entonces nos premiaron con esa situación, pues amaneció desde muy en la madrugada, habían siete unidades policiales, con una cantidad pues indeterminada de oficiales de policía prácticamente frente a nuestras oficinas y haciendo patrullaje alrededor de la manzana de nuestras oficinas, pues. Y lo que ha sucedido también con medios de comunicación. Ahorita venía pasando por un medio de comunicación insigne que está en el ojo del huracán y miraba una patrulla de la DOE ahí, pues, siendo que en nuestros barrios nos están asaltando, en los buses nos están robando. Ayer hablaba con una amiga y iba con su bebé y cuando se montó al bus ya iba sin su cartera y sin su celular. Hay inseguridad ciudadana. Por eso, mientras eso está pasando en nuestros barrios, con nuestra gente pobre, entonces pueden darse el lujo de poner caravanas y patrullas ahí todo el día frente a instalaciones de ciudadanos que simplemente hacen uso de su derecho constitucional. Sí, a nuestra sala de redacción muchos pues llegan esas denuncias de inseguridad ciudadana, se siente, ¿verdad? Algunas de las quejas que se han hecho llegar de los diferentes, algunos barrios críticos también que nos han llamado. Vamos a hacer una pausa. Así es literalmente la dicotomía de la seguridad en el país. Hacemos una pausa comercial, al regresar ampliación de este tema. Antes de irnos a la pausa comercial, hablábamos acerca de las dificultades que han enfrentado los organismos de derechos humanos en Nicaragua. Ya estipulábamos cómo se le ha cancelado la personería jurídica al CENID, y también se hablaba acerca de otra organización de derechos humanos, la ANPDH, que pues dirige o conlleva el señor Álvaro Leiva, quien se ha ido con todo y su equipo, con parte de su equipo, al exilio dada las amenazas y la represalia por parte del sector gubernamental. Hoy queremos nosotros darle la apertura precisamente a los representantes del CENID. Ya lo hemos escuchado en un primer instante, pero ahora queremos preguntar, hay diferentes capítulos del CENID en los departamentos, ¿cómo se ha tomado esta noticia? ¿Hay fortalecimiento de los mismos? Si se creyó que se había derrumbado al CENID, ¿se ha hecho esto o hay una equivocación en ese sentido? Sí, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos tiene oficinas o filiales, le llamamos nosotros, en Huigalpa, Chontales, en Estelí y en Matagalpa. Tenemos también promotores, al igual que la CPDH tiene promotores y promotoras, nosotros también tenemos promotores que son voluntarios y están en las comunidades y están en diferentes municipios. Nada de eso termina. Es decir, el CENID no es una oficina de derechos humanos, es un grupo grande de personas comprometidas con los derechos humanos en este país, comprometidas con el acompañamiento a las víctimas. Es decir, si piensan que con esta medida nos van a destruir, están totalmente equivocados. Y se los puedo decir mirándolos a los ojos. No es retórica. Retórica es la que ellos dicen, inventando un relato que nadie cree, ni a nivel nacional e internacional. Nosotros vamos a continuar, tenemos el derecho a defender derechos, es un derecho reconocido como derecho humano, derecho a defender derechos,
en este caso ha sido el Estado el que ha reprimido ese derecho, ¿verdad? Y eso es un delito. Pues nosotros tenemos también una consigna en la que decimos, ¿verdad?, que defender derechos es un derecho, reprimir es un delito. Y es lo que ha hecho el Estado, reprimir. Y esta medida y todo el asedio contra las organizaciones de derechos humanos es parte de la represión, es parte de esta escalada represiva que ya llegó a su tope. Es decir, lo que hace falta es que nos maten a todos. Sí. Es lo que hace falta, que maten a los periodistas independientes, que maten a los defensores de derechos humanos. Eso es lo que hace falta en este país. Y ya establecer un Estado monárquico o fascista, ¿no? Tanto que este gobierno habla, ¿no?, y critica estos estados. Esto es como una monarquía. Incluso yo quiero dar un ejemplo. Ahorita la figura que ellos están vendiendo desde sus medios es el perdón presidencial. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Perdón presidencial. Es decir, en el caso de los indultos, lo que hay es la figura del indulto, hay todo un procedimiento. Ah, no, pero si quieren vender como magnánimo, como reyes magnánimos, como soberano, en la que yo te perdono, yo tengo poder de voz, de vida y muerte. Es decir, aquí volvimos a la época más oscura de las monarquías. Ni siquiera estamos hablando de las monarquías actuales, sino la época más oscura. Evidentemente, todas estas acciones están encaminadas no solamente a intimidarnos a nosotros, sino a la población. Porque vos dirías, si eso le hicieron al CENIT o si eso le están haciendo a la CPDH, ¿qué nos van a hacer a nosotros? Así mismo. Es para que la gente se calle, para que la gente se quede en su casa y deje de decir y protestar. Pero eso no es posible. No es posible, y sobre todo en esta era que estamos viviendo, que vos desde tu celular podés grabar las injusticias y compartirlas. ¿Cómo no vamos a denunciar que a un pobre señor lo han detenido ayer porque ha hecho un lindo altar, lindísimo, azul y blanco, con las velas, en las velas habían los rostros de los asesinados? Sí. Era una belleza de altar y se lo llevaron detenido. ¿Y cómo no vamos a denunciar esa injusticia? Y de ahí mi consulta surge también, porque muchos dirán, porque ustedes tienen cantidad importante de denuncias, eso no lo podemos obviar, eso no se va a ir, ¿verdad?, con quitar la personería jurídica, pero la consulta es también qué va a suceder con esos casos que lleva el CENIT, porque ustedes también documentan eso y lo mandan a organismos internacionales de derechos humanos. ¿Tendrán ustedes siempre esa formalidad y esa legalidad para recepcionar y llevar esos informes? Uno, y dos, desde el punto de vista del trabajo que ustedes seguirán haciendo. Con la personería jurídica tenía acceso a diferentes lugares, algunos, ¿verdad?, como ustedes también lo han dicho. Pero ahora que ya no cuentan con personería jurídica, ¿hay limitaciones del trabajo o habrá limitaciones del trabajo? Mira, para documentar violaciones de derechos humanos no necesitas personalidad jurídica. Nosotros con la información y la documentación que hemos recibido, ya mucho de eso, la mayoría de esa información ya ha sido elevada a los organismos internacionales. Es decir, ya es del conocimiento del mecanismo de seguimiento para Nicaragua, MECENI, ya es de conocimiento de distintos órganos internacionales de derechos humanos. Sí. Es decir, si lo que quieren es desmontar todo eso, eso no es posible ya. Y qué bueno que lo tocaste, porque yo creo que este ataque va dirigido a que ellos saben que en este país va a haber justicia, más temprano que tarde. Y como lo saben, quieren que nosotros no sigamos documentando las barbaridades que están cometiendo contra el pueblo. Porque aquí se ha cometido no solamente delitos que están tipificados en el Código Penal, sino crímenes de lesa humanidad, crímenes que ofenden a la humanidad por la crueldad. Aquí ha habido tortura, ¿verdad? Sí, y gravísimas violaciones de derechos humanos que ofenden a la humanidad y por ende son crímenes de lesa humanidad que incluso son perseguibles por tribunales internacionales. Así mismo. Doctor Urbina Lara, usted también tiene un criterio en torno a lo que ya se maneja en medios solidarios, los llamo yo de esa manera, y es acerca del perdón presidencial o los indultos. Bueno, el perdón presidencial, esa figura no existe. Lo que existe es el indulto y la amnistía. Vos indultás a una persona cuando ha sido condenada. ¿Por qué? Porque el indulto significa perdón de la pena. Si nosotros vemos el caso de los muchachos y de los campesinos que están presos injustamente, el 1% tal vez ha sido condenado y le han impuesto pena. Entonces, esa figura no podría abarcarlos a ellos desde el punto de vista doctrinario y legal. O sea si aquí en Nicaragua se puede hacer cualquier barbaridad, pero legalmente no cabe esa figura del indulto, ¿no? Porque qué pena le van, si no ha sido condenado, qué pena te van a perdonar. Entonces lo que cabría sería una amnistía,
Y son otros 100 pesos, pues, porque la amnistía es perdón y olvido, nunca has cometido un delito, nunca has sido condenado, o sea, nada ha pasado. Eso significa amnistía, perdón. Entonces, no sé a quiénes serían beneficiados con este indulto o con este perdón presidencial, que lo han calificado así, pues, muy folclórico, perdón presidencial. ¿A quiénes serían? Serían personas condenadas, y eso me induce a mí o me lleva a la conclusión de después que serían delincuentes comunes. Delincuentes comunes, eso serían. ¿Por qué? Porque son los que están condenados, son los que ya tuvieron un proceso y están sujetos al cumplimiento de una pena. Eso me induce, pero que indultar a los que están en proceso ahorita, ¿de qué pena lo vas a perdonar? ¿De qué pena lo vas a indultar? Eso es doctrinariamente y jurídicamente es una aberración, no existe. Lo que cabría es una amnistía que en cualquier momento la pueden decretar. Si eso lo mandan ahí, una hoja hecha a mano, decrétese la amnistía y se decreta a los 20 minutos, se decreta, como sucede aquí las cosas, ¿no? Entonces, y no está zafo que se dé esa amnistía antes del 24 de diciembre, porque el tener encarcelado a estas personas, eso va a generar un resentimiento generalizado y que puede desembocar en acciones que Dios quiera no se den nunca, ¿no? Pero eso va a crear también un resentimiento a nivel internacional. Esa gente que está ahí detenida tiene que salir y tiene que estar en Navidad con sus familiares. Y todo aquel que en este país que esté cuerdo y que esté en un estado sano mental, tiene que entenderlo así. Tiene que entenderlo así, ¿no? Por el bien de Nicaragua. Así debe entenderse. Un abrazo a todas las madres de los que están detenidos injustamente. Un abrazo a todos los que están presos injustamente. Y un abrazo a todos. Pablito Cuevas, también para cerrar ya este segmento. CPDH es más que una sigla, más que un edificio o más que una personería jurídica. Es una institución formada por centenares principalmente de promotores voluntarios que están empoderados de su derecho y que usan este empoderamiento para defender derechos de otros ciudadanos. Así hemos operado durante décadas. Y en esa línea seguiremos trabajando independientemente de cualquier situación de persecución o de castigo, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, hagan lo que hagan, nos han hecho mucho daño en otras épocas, pero sobrevivimos. Y de esa misma manera seguiremos sobreviviendo y trabajando en razón y en la naturaleza por cual nacimos, pues. No nos detendrán en defender derechos humanos de las y las nicaragüenses. Siempre estaremos ahí. Perfecto. Entonces, muchísimas gracias a nuestros tres invitados del día de hoy. Han sido enfáticos en cuanto a sus criterios, Odili Vargas. Así es, Jessy Espinosa. Muchísimas gracias, Juan Carlos Arce, también doctor Urbina Lara y también a Pablo Cuevas. Gracias por acompañarnos.